Hola jóvenes, les saluda el profesor Cristian Tello y acá, en Grupo Ciencias, vamos a hacer en esta ocasión un repaso con preguntas tipo examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Observe, ¿no? Dice que tenemos un triángulo equilátero ABC. Entonces, como condición, triángulo ABC equilátero. Muy bien. Ahora, al interior de este triángulo equilátero vamos a ubicar un punto P, pero con las siguientes condiciones. Va a haber una relación de ángulos ya definida. Vamos a colocar, digamos, ese punto P por acá. ¿Puede ser así? ¿Correcto? Vamos a decir de esta manera. Ahí está el interior. Pero decíamos que al unirlo con los vértices, a ver, lo vamos a señalar así. Unión de P con B, unión de P con C y de P con A. Debemos hacer cumplir la relación de ángulos siguiente. Coloquemos. A ver, con respecto al ángulo ABP tenemos una medida 3 alfa. Ahí está. El ángulo BCP, valor de 2 alfa. Por aquí. Mientras que el ángulo PAC será un ángulo que mida simplemente alfa. Bajo esas condiciones, encontrar la medida del ángulo BPC, es decir, el ángulo en esta posición. Bueno, estos son los modelos de preguntas que están asociados al capítulo de congruencia de triángulos, ¿no? Debido a que tenemos equilátero, vamos a colocar, ¿no? Todo este ladito, serruchito, serruchito, serruchito. Entonces la idea es buscar congruentes e ir encontrando alguna relación para encontrar X. Le vamos a colocar acá de referencia un ángulo beta y es evidente que alfa y beta van a sumar 60 grados, el valor del ángulo en el equilátero. Entonces el método es trazar por acá, a ver, como una opción, un ángulo beta, pero que tenga la misma longitud que este lado. Vamos a poner así. Un trazo conveniente con el fin de encontrar congruencia. Ponemos beta y este ángulo, beta con alfa juntos es 60 grados. Pero vamos a hacer el trazo con la condición, hemos dicho, que esta longitud que tenemos aquí esté repetida con esta otra. Entonces, de esa manera, al momento de cerrar en esta posición, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que este punto es un punto Q. Entonces decimos, el triángulo ABP tiene serrucho beta barrita. Y este otro triángulo, como pueden notar aquí, tiene las mismas características. Serrucho barrita y entre ellos dos tiene la medida del ángulo beta. Entonces hay una congruencia con el triángulo AQC. ¿Qué caso de congruencia se está cumpliendo? Se está cumpliendo la congruencia lado, ángulo, lado. Listo. Al ser congruentes, entonces los demás elementos se van a repetir. Por ejemplo, frente a barrita tengo el ángulo 3 alfa. Acá va a ocurrir lo mismo. Barrita va a mirar 3 alfa. Recuerde que este ángulo es, como todo es 60, esto va a medir 60 menos 2 alfa. Y si yo lo junto a estos dos ángulos, me estaría dando el valor de 60 más alfa. Bien, hay un detalle adicional, jóvenes. Conforme nosotros construimos, acá hay un 60 entre dos iguales. Por trazos conocidos, sabemos que al momento de cerrar, esto me va a salir un triángulo equilátero. Entonces le vamos a poner acá también barrita, ¿no? Barrita, barrita 60, se forma un equilátero. Colocaremos por acá 60. 60 también. Y sería posible, bajo esas condiciones, encontrar la medida de este ángulo. Porque pueden notar que aquí todo debe dar 180 grados. Si es observador, se da cuenta que acá tiene 60 con 60, 120. Y esta suma, menos 2 más 1, es menos alfa.
Para completar 180 hace falta acá un valor de 60 más alfa. De hecho, este 60 más alfa con el otro 60 más alfa ya me da una coincidencia más. Aparece un triángulo isósceles. Entonces la secuencia es así. Según los trazos y la congruencia que hemos aplicado, apareció el triángulo APQ equilátero. Y luego del equilátero aparece el triángulo QPC isósceles. Entonces, como es isósceles, conclusión, quiere decir que si esto es barrita, acá también es barrita. Y bueno, pues esto ya está definido, ¿no? Porque también tendríamos el triángulo isósceles AQC. Como es isósceles, se está comprobando la doble medida igual, entonces estos valores beta y 3 alfa miden lo mismo. Como consecuencia. Pero un momento, recuerde que beta con alfa sumaban 60. Quiere decir que L es 60 menos alfa igual a 3 alfa. Tendríamos una ecuación 60 igual a 4 alfa. O sea que el alfa, llegamos a la conclusión que es ¿cuánto? El valor de 15 grados. Jóvenes, y si alfa vale 15, entonces todo esto ya estaría definido. Con 15 grados, usted tiene 3 por 15, acá tiene 45, ya reemplazando el resultado. Acá tiene 15, el doble de 15, este resultado sería 30. Y ello me confirma que el ángulo pedido, 30 más 15, 45, faltarían 135 para encontrar la medida. Bueno, esa sería nuestra primera conclusión. Aplicación del tema congruencia de triángulos. Muy bien, interesante cuestión, ya sabe, busque la congruencia cuando vienen equiláteros, aparecen otros equiláteros isósceles, como acaba de comprobar en el ejercicio anterior. Vamos con el caso número 2, Veamos. Me pide la mínima relación entre los radios de la circunferencia circunscrita e inscrita a un triángulo rectángulo. Cuando hay ese tipo de situaciones, ya uno sabe, ¿no? Por un poquito de experiencia que si trabajamos con triángulo rectángulo, la circunferencia circunscrita coincide, pues, ¿no? En este caso, el diámetro de esta circunferencia va a coincidir con la hipotenusa del triángulo rectángulo. Sería algo así. Vamos a completar acá nuestro esquema con la circunferencia inscrita. ¿Le parece bien? A ver por acá. Aproximadamente. Sería así. Y cuando hay una circunferencia inscrita a un triángulo rectángulo, siempre lo asociamos al conocido teorema de Poncelet. Entonces vamos a decir, si esta circunferencia circunscrita tiene un radio R mayor, queda claro que la hipotenusa es el diámetro. Por acá está el inradio. Y yo le puedo asociar a ese triángulo rectángulo catetos. Catetos A y B. Muy bien. Entonces, si esas son las condiciones, la pregunta dice, ¿no? Diga usted cuál es el valor mínimo de la relación entre ambos radios, circunscrito e inscrito. Piden el cociente mínimo, ¿no?, entre esos dos radios. Interesante cuestión. Vamos a analizar. Primero partimos del teorema de Poncelet. ¿Le parece bien? Aplicación de Poncelet. Suma en catetos es A más B, le vamos a poner así, igual a la hipotenusa, diámetro 2R mayor, más, según Poncelet, 2R menor. Eso es lo que dice Poncelet. Podemos partir de acá. Ahora bien, también hay una relación pitagórica. Si sumo los cuadrados de estos dos catetos, su longitudes coincide con el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, para ayudarnos de ello, ¿qué le parece si nosotros elevamos al cuadrado? Vamos a ver qué expresión nos quedaría. Si elevamos al cuadrado, esto debe ser a cuadrado más b cuadrado más el doble producto. Lo vamos a dejar así. 2 veces ab es igual, si elevo al cuadrado es 4r cuadrado más el otro 4r cuadrado.
y el doble producto 4 y 2 va a dar 8RR. Precisamente aquí ocurre lo que decíamos, se cumple por Pitágoras que a cuadrado más b cuadrado es 2r al cuadrado. Es decir, estos dos valores son equivalentes, se cancelan. Nos queda como resultado que 2ab es igual 4r menor al cuadrado más 8rr. Vamos a dejarlo acá indicado, ¿está bien? Y ahora sí, ¿cómo puedo yo encontrar este cociente mínimo? Por lo menos tenemos esta relación. Usted recuerda que en el campo de los números reales se cumple lo siguiente. Dos números, si yo lo resto y lo elevo al cuadrado, debe ser pues mayor o igual a 0, ¿no? Pero si uno hace el desarrollo del binomio, tiene x cuadrado más y cuadrado menos 2xy mayor o igual a 0. O sea que en el campo de los reales diríamos que la suma de dos cuadrados es mayor o igual al doble producto, ¿no? Podríamos ayudarnos de esta desigualdad que es conocida en el álgebra y trasladarlo a esta situación geométrica, ¿no? ¿Qué le parece? A ver, planteemos. Podríamos decir entonces, utilizando como longitudes los catetos que miden A y B, diríamos, entonces se cumple que A cuadrado más B cuadrado sería mayor o igual que 2AB, pues, ¿no? Eso se va a cumplir. Pero nuevamente volvemos a que esto es pitagórico. A cuadrado más B cuadrado, su equivalente son 4 circunradio al cuadrado, mayor o igual que 2AB. Pero observe, 2AB lo hemos obtenido a través del teorema de Poncelet y este es su equivalente, lo vamos a reemplazar. Esto es 4R cuadrado menor, también más 8RR. ¿Qué es lo que vamos a obtener acá? Podemos sacarle cuarta. Observa, a ver, le sacamos cuarta. R cuadrado mayor que R menor al cuadrado, cuarta sería 2RR. Oye, qué bien, entonces acá vamos a completar cuadrado para darle forma, ¿me parece bien? Vamos a sumar un R cuadrado y acá también sumamos un R cuadrado, cosa que damos la forma siguiente. 2R cuadrado mayor o igual que R más R elevado al cuadrado, desarrollo del binomio. Al momento de resolver, vamos a tener R raíz de 2 mayor o igual a R más R. Ahí está más sencillo, hago la operación, paso a restar, factorizo, me queda raíz de 2 menos 1. Y si yo quiero despejar el cociente R mayor entre R menor, como puede ver sería la inversa de la raíz de 2 menos 1. Pero por procedimiento algebraico no puedo dejar la raíz abajo. Entonces debo racionalizar con la conjugada, como se sabe. Y podrá notar que esta diferencia de cuadrados debajo viene a ser 1. Por lo tanto, como consecuencia, el cociente entre los dos me sale mayor o igual a raíz de 2 más 1. Si me pide el menor de todos los posibles, quiere decir que tomamos en la cota con igualdad. El R entre R mínimo posible sería el valor de raíz de 2 más 1. ¿Ya? Esa sería nuestra respuesta al ejemplo número 2. Interesante, ¿ya? Entonces, no se olvide la desigualdad algebraica que nos permite hacer ese tipo de cálculos. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Vamos con el siguiente caso. Caso número 3. Analicemos. A ver. Situación, tengo un punto exterior a una circunferencia donde trazaré tangente y secante. Vamos a ver. Dibujo acá mi circunferencia. Bien. Voy a suponer que por aquí tengo el punto exterior. Desde ahí tengo el punto exterior de la circunferencia. Y ahora trazo la tangente PA y la secante PMN. Y luego trazaré otra secante, pero con una bisectriz de por medio. Entonces vamos viendo la primera situación. Trazo una tangente PA
Y luego tengo, dice acá, la secante PMN. ¿Ya? Ahí trazaría así entonces. Ya. Bien, PMN. ¿Estamos? Listo. Ya. Adicionalmente, ¿qué hacemos? Adicionalmente trazamos, dice acá, la secante PEF. Bien, jóvenes, sigamos con los datos. Trazamos así. Pero está establecida la relación. ¿Cuál es la relación? La relación es que se considere a PF como una línea bisectriz del ángulo APM. Interesante, ¿no? De este ángulo, su bisectriz. Entonces, si se sabe que FA vale A, esta longitud se conoce, vale A. Y también se conoce la longitud FN. FN es esta longitud. Le llamamos B, correcto. La pregunta es, ¿cuánto mide FM? Ya, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo relacionar esta otra longitud con las anteriores? Bueno, la idea por aquí es buscar alguna semejanza. Vamos a ver qué tanto podríamos nosotros trabajar, ¿no? ¿Qué tanto podríamos trabajar? ¿Para qué me dan el detalle de la bisectriz? Yo creo que cuando hay bisectrices se buscan los simétricos. Es lo que generalmente se recomienda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo trazar acá una perpendicular y le busco el simétrico, ¿no? Le buscaría el simétrico. Cosa que si nosotros tenemos esta distancia A, como esto va a ser por el punto medio, mediatriz, entonces si yo trazo hacia aquí, también tendría esa distancia que mide A. Es un simétrico. Acá está el A. Obviamente que este ángulo, si yo le llamo un valor beta, digamos, ¿no? Como es simétrico, ese ángulo lo puedo yo repetir. Este beta también está acá, ojo. También está acá. Ya está. Pero, ¿qué otra cosita más podríamos hacer? Hay situaciones interesantes. Sería cuestión de buscar si hay o no hay triángulos semejantes. Por ejemplo, acá hay un ángulo omega. Acá hay un ángulo omega. Podríamos también ver que el ángulo omega se repite por acá. ¿Está bien? Y ya, ¿podríamos nosotros encontrar alguna semejanza? Vamos a ver. Podríamos saber. Yo tengo un triángulo. Observe. Mire que este triángulo, si yo lo traslado aquí, en esta posición, acá un ángulo, digamos, teta, yo tendría un ángulo teta con beta, pero ojo, que ese ángulo beta, en realidad, yo lo puedo establecer por aquí también. Porque si esto es beta, este arco es 2 beta, y si esto es 2 beta, en la circunferencia yo voy a tener este valor beta, que por cierto define este triángulo. Define este triángulo que tiene lados X con A. X con A. Muy bien, pero yo estaría formando un cuadrilátero, como pueden notar, un cuadrilátero inscrito, donde este ángulo, si yo le llamo un ángulo, qué sé yo, un ángulo phi, como es un cuadrilátero inscrito, como sabemos, se repite en el opuesto exterior. O sea, acá estaría phi. Ah, ya. Entonces, si yo le busco un semejante, él tiene ángulo beta phi. Beta phi. Me interesa tener otro triángulo con ángulo beta phi. Entonces, beta, pero phi está afuera. Podemos hacer un trazo conveniente, pues. ¿Qué le parece si formamos un isósceles a propósito? Formamos un isósceles, no hay ningún problema. Prolongamos un poquito. Y listo, ¿no? Formo un isósceles, que este ángulo también sea phi, cosa que si yo extiendo, tendría un triángulo semejante. Por cierto, si es un isósceles, este B va a estar repetido aquí. Entonces yo le voy a dar nombre. Supongamos que este punto de acá se llama un punto L y este punto es un punto T. Por lo tanto, tenemos triángulos semejantes. O sea, tenemos el triángulo AFM
semejante con el triángulo NFT. Y son semejantes debido a que hemos conseguido la repetición de los ángulos, ¿no? ¿Está bien? Beta con phi y beta con phi. Definitivamente son semejantes y según la teoría va a haber una relación de proporcionalidad entre sus elementos en común. Vamos a evaluar. Si yo empiezo aquí, beta mira A. En el otro, beta mira B. Regresamos. Aquí, enfrente de phi está X. Y en el otro, enfrente de phi está el lado A. Conclusión, si nosotros despejamos, tenemos el valor de X en función de A y de B. Como pueden notar, le sale A cuadrado dividido entre. ¿Ya? Bonita pregunta, donde hemos tenido que hacer algunos trazos para encontrar la semejanza entre triángulos. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Vamos ahí. Ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Vamos por acá. Nos dicen lo siguiente. En un triángulo rectángulo, las flechas relativas a los catetos A y B miden... Bueno, las flechas miden A y B. Es decir, yo trabajo nuevamente con mi triángulo rectángulo. Y sabemos teóricamente que las flechas vienen dadas de esta manera, ¿no? Vamos a colocar así. Ya está. Bien. Entonces, la flecha de los catetos se obtienen trazando perpendiculares sobre ellos. Claro que sí. Entonces, acá yo voy a tener la flecha A y por acá, este pequeñito, la flecha B. Sabemos que en el triángulo rectángulo, si hablamos de circunradio, acá vamos a tener ese valor. Y bueno, ¿qué es lo que nos dicen específicamente? Bueno, nos dicen lo siguiente, ¿no? Se cumple, dice acá, si valen A y B las flechas de los catetos. ¿Cuánto mide? Ajá, ¿cuánto mide el inradio? Qué bien, el inradio. O sea, si está involucrado el inradio, significa que nuevamente vamos a utilizar el teorema de Poncelet de apoyo, ¿no? Vamos a ver, acá, aunque ya no es necesario siquiera ni graficar, ¿no? Pero lo vamos a dejar indicado nomás. Ya está. Vamos a dejarlo indicado. Listo. Por aquí. Tangente, obviamente, ¿no? Ya. Entonces, acá está el inradio. Nos piden encontrar la longitud del inradio en función de estas dos flechas relativas a los catetos. Muy bien, entonces es evidente, creo yo, que las longitudes que tenemos acá definidas son las siguientes. Esto sería R menos A y que la otra longitud acá debe ser R menos B. Pero como se está formando un rectángulo en esta posición, estos valores opuestos miden lo mismo, ¿no? Miden lo mismo. Entonces voy a colocar acá R menos B y en el otro R menos A. ¿Está bien? Entonces aquí se va a repetir porque es punto medio R menos A y el otro R menos B. Bueno, si quiero involucrar al inradio debo aplicar teorema de Poncelet. Claro que sí. Vamos de nuevo con aplicación del teorema de Poncelet. Ya, por teorema de Poncelet. Vamos. Sumamos la longitud de los catetos. Sumamos la longitud de los catetos. Vamos a tener lo siguiente. Observe, este cateto es 2 veces R menos A. Más el otro cateto es 2 veces R menos B. Es igual a la hipotenusa. 2 circunradios y según Poncelet más 2 inradios. Observe la relación que queda. Se cancela este 2. Y luego de cancelar el 2 puede cancelar un circunradio y al momento de despejar le queda lo siguiente. Circunradio debe ser A más B, mire, esto pasa a sumar A más B más inradio. Esa sería la longitud que estamos demostrando. El circunradio es A más B más el inradio. Muy bien, pero tenga en cuenta que a nosotros nos piden el valor del inradio. Así que debemos encontrar una expresión adicional. ¿Qué expresión adicional?
Obviamente que acá hay un triángulo rectángulo y ahí se debe aplicar el teorema de Pitágoras. Lógico, vamos a decir relación pitagórica. ¿Qué estaríamos encontrando aquí en esta relación pitagórica? Vamos a evaluar, ¿ya? Vamos a ver qué expresión nos sale luego de aplicar Pitágoras y tenemos que relacionar con la ecuación anterior. Vamos a poner Pitágoras, decimos entonces r cuadrado como hipotenusa debe ser igual, en los otros valores tenemos r menos a al cuadrado más r menos b al cuadrado. Bien, bueno, hay que operarlo, ¿no? Hacemos la elevación al cuadrado. Acá también el binomio se desarrolla al cuadrado. Y podremos ver si hay o no hay alguna medida que se elimina. Sí, se va el r cuadrado. Pero, ¿qué expresión vamos a tener? ¿Qué expresión vamos a tener? Observe, nosotros tenemos acá lo siguiente. Este r cuadrado, a cuadrado y b cuadrado y hay una relación más. Mire, yo voy a tener acá 0, r cuadrado. Y observe, acá era 2ar. Yo puedo factorizar menos 2r y dentro me quedaría a más b. Eso sería la operación, menos 2r a más b. Entonces también está sobrando, puede notar aquí a cuadrado más b cuadrado. Bien. Entonces, matemáticamente está quedando esta expresión, pero tiene la forma de un binomio, cuadrado del primero menos el doble producto. O sea, este factor me faltaría el cuadrado, pero su cuadrado es a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Y acá me faltaría entonces sumarle 2ab para encontrar el binomio. Y obviamente que aquí, ya en vez de 0, coloco 2ab. Eso me permite entonces plantear lo siguiente, que 2ab sería el siguiente resultado. Esto es r menos a más b por desarrollo de binomio elevado al cuadrado. ¿Se da cuenta? Entonces, al final, despejando, tenemos el siguiente resultado. Miren, despejando, si le sacamos raíz y pasa a sumar, nos queda que r sale a más b más raíz de 2ab. Usted puede comparar esta expresión con la anterior, que nos salió a más b más sin radio. Entonces creo que por una simple comparación, el inradio tendría esta medida. El inradio tendría la medida raíz cuadrada de 2ab. Y listo. Ese sería el valor entonces en función de las dos flechas. ¿Ya? No lo olvide. Se puede hacer directamente en función de ellas. Vamos con el siguiente caso, el caso número 5. Vamos ahí, caso número 5. Muy bien, esto pertenece a métricas, ¿no? Lo que hemos visto. Ahora, tengo un triángulo ABC y voy a trabajar con incentro y circuncentro y se formará, dice por acá todavía, un ángulo de 90 grados. Ya, cuando habla de circuncentro, jóvenes, sería bueno, para hacer más sencillo el cálculo, trabajar con la circunferencia circunscrita. ¿Qué le parece? A ver, vamos a evaluar. Aparece circuncentro y como tiene que ver con métricas, nos vamos a apoyar por aquí. A ver, el circuncentro de ese triángulo debe ser el centro de esa circunferencia, ¿verdad? Entonces, como me dice que se va a formar un ángulo de 90, vamos a ver por acá más o menos, ¿sí? ¿Podría ser así? A ver. Ya. Voy a suponer entonces que este es mi triángulo ABC. Y acá está mi circuncentro. Ahora bien, el incentro que me están indicando va a ser concurrencia de bisectrices interiores, ¿verdad? Aquí y aquí. Entonces, debo señalarlo de esta manera aproximadamente. Este es el incentro. Vamos a ponerlo acá, incentro. Ya, entonces, si es incentro, esto debe ser bisectriz y acá también bisectriz.
Condición, el ángulo en la posición A es BIO. Ah, bueno, no hay problema, puedo cambiar acá, eso no es inconveniente. Paso el B acá y el A acá, y no hay problema. Ya, ahí estaría entonces. Sí se cumple, ¿no? BIO debe ser un ángulo recto, muy bien. Sí cumple. Y ahora me dan como dato el producto de longitudes, qué interesante. AB por BC. Le voy a colocar en variables. M con N. Entonces yo tengo de dato, debo buscar esta relación. M por N es igual a un valor de K. Tengo que buscar que aparezca el producto M por N. Tengo que buscar que aparezca el producto M por N. ¿Ya? Y ese valor es igual a K. Listo. Y en función de K debemos calcular la longitud de ¿quién? De BI. De BI, es decir, esta de aquí. Bueno, desde ya cuando trabajamos con circunferencia, vamos a decir lo siguiente. Yo voy a prolongar, ¿qué les parece? Fíjese, voy a prolongar. Porque, ¿para qué me sirve esta perpendicular? La perpendicular que viene del centro, usted debe recordar que divide a la cuerda en dos porciones iguales. Nos debemos ayudar en eso. Son porciones congruentes. Este X se repetirá por acá. Toda esta longitud es X. Muy bien. Además, puedo utilizar los arcos y hacer el rebote de los ángulos para aprovechar que son bisectrices. Alfa con alfa rebota y este otro alfa también rebota. Allá. Y adicionalmente, miren. Este ángulo por exterior es alfa más beta. Y usted puede ver que este ángulo también es alfa más beta. O sea, este triángulo es isósceles. Ese triángulo es isósceles. Muy bien. Y si es isósceles, el X se va a seguir repitiendo. ¡Qué bien! X por aquí, X por aquí. Entonces puede notarse que se forma un cuadrilátero inscrito. Eso me hace recordar el teorema de Ptolomeo. Pero necesito tener las diagonales. Esta diagonal es 2X y este lado no conozco. Le voy a llamar momentáneamente, le voy a llamar lado Y. Le puedo dar ese nombre. Entonces, jóvenes, vamos a aplicar teorema de Ptolomeo. Vamos a buscar que se relacionen estas variables. Con el teorema de Ptolomeo, sabemos que si multiplicamos las diagonales sería 2X por Y. Debe darme igual a la suma productos opuestos. M por X más N por X. M por X más N por X. Puede ver que al aplicar Ptolomeo está ocurriendo algo interesante. El X se va a cancelar y me estaría quedando que 2 veces Y es igual a M más C. Eso me sale por el teorema de Ptolomeo. De otro lado, si yo tengo una bisectriz y está ubicado el incentro, también puedo aplicar el teorema del incentro. Claro que sí. Ese teorema me permite encontrar la división de estos dos, ¿no? X es todo, pero yo quiero esta porción. A esta porción le voy a llamar Z. Entonces, por teorema del incentro, por el teorema del incentro, uno recordará que estos segmentos divididos en la bisectriz, o sea, X es a Z, ¿cómo? ¿En qué relación se dividían esos segmentos? El segmento mayor era proporcional a la suma de lados y el menor al tercero. X a Z como M más N entre Y. M más N entre Y. Pero qué interesante, pues, qué interesante. Justamente M más N del paso anterior es 2Y. Ah, bueno, si este es 2Y y lo divido entre Y, quiere decir que X es a Z y queda en una relación de 2. O sea que X estaríamos demostrando que es el doble de Z, o viceversa, Z sería la mitad de X. Puedo decir que Z es X medios. Y ahora sí, tenemos que buscar el producto, ¿no? ¿Y dónde aparece? Debe ser una semejanza por ahí, ¿no? Vamos a buscar para que aparezca el producto de esas dos longitudes. Vamos a ver, utilicemos a la circunferencia. Voy a colocar acá un ángulo omega. Y si este es omega, puedo aplicar un rebote, ¿no? ¿Qué le parece?
Omega, entonces. Ah, ya, veo lo siguiente. Este punto de acá le voy a llamar un punto L. Entonces, el triángulo BLC este triángulo BLC tiene ángulos alfa omega. Otro que tiene alfa omega, por lo que veo, es este de acá. Vamos a aplicarle semejanza. ¿Qué le parece? Entre el triángulo, a este punto también le voy a llamar punto T. A ver, no se repite. Voy a decir el triángulo BAT tiene su semejante con el triángulo BLC. Como son semejantes, ahí está la repetición alfa omega, entonces vamos a establecer la proporcionalidad. Esperemos encontrar ahí la relación del producto que nos dan de datos, esa es la idea. A ver, voy a empezar aquí. Voy a decir, omega en este triángulo mira este lado, que es x más x medios. El lado que mira omega, observe, es x más x medios, es decir, 3x medios. Entonces, omega mira 3x medios, pero ¿qué mira omega en el otro? Lo mira la longitud de m. Ahí está. Regresamos. En este triángulo tengo el valor entre alfa y omega. Entre alfa y omega está n, precisamente. Listo. Y en el otro, entre alfa y omega está toda esta longitud que como vemos ya es 2x. Correcto. Qué bonito. Al momento de hacer el cruce puede notar que aparece efectivamente, bueno, si usted multiplica 3x medios por 2x, le va a salir 3x al cuadrado igual a m por n, que es el valor que teníamos como dato, que es k. Por lo tanto, si nosotros vamos a despejar el x, va a salir la raíz cuadrada de k sobre 3. Raíz cuadrada de k sobre 3. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, siempre hay que buscar teoremas, Ptolomeo, incentro, semejanza. Bueno, se pueden asociar en algunos casos. ¿Ya? Vamos. Ahí está. Tema de métricas, ¿no? Tema de métricas muy interesante. Vamos con el siguiente caso. Pregunta número 6. Tengo un triángulo rectángulo y trazaré... Ah, ya. Las bisectrices interiores. Vamos a hacer nuestro esquema. Triángulo rectángulo. Bueno. Será por acá. Y por acá. ¿Listo? Ya. Bueno. Y trazaré las bisectrices interiores. ¿Se entiende? De los ángulos agudos debe ser, ¿no? Ah, claro, como es recto en B, efectivamente, como yo le voy a llamar ABC, recto en B, me está mencionando quiénes son las bisectrices interiores, ¿no? Entonces parte de A y la otra bisectriz interior por acá. Ahí está. Bisectriz interior, alfa con alfa, beta con beta. Bueno, ¿qué nombre reciben estas bisectrices? Se llaman AE y CF. AE, CF. Muy bien. Ahora sí, se intersecan en I, que sería el punto incentro. Como puede notarse, es el punto incentro. Me dicen, calcula el área total de las regiones triangulares AFI e IC. Mire, AFI... encuentra el área total de ellas dos. En otras palabras, la suma de esas áreas. Área S1, área S2. Entonces diríamos que están pidiendo S1 más S2, ¿no? Eso es lo que están pidiendo. Ya, pero eso debe salir en función de las longitudes AF y S. AF y S. Mire, ¿y quiénes son esas longitudes AF y S? Está de aquí. Y esta de aquí, en función de ellas dos, que se llaman respectivamente A y B. Vamos a ponerlo así. Longitud A, longitud B. Entonces, nosotros podríamos ir haciendo el cálculo y observar lo siguiente, ¿no? Nos están pidiendo S1 más S2, como son regiones triangulares. Notar el siguiente detalle. Como este punto de corte es incentro, entonces la distancia
de él hacia los lados estaría representando el inradio. Inradio hacia los tres lados, ¿no? Inradio y acá también inradio. Entonces yo puedo considerar este inradio como alturas de estos triángulos de base A y de base B, claro. Podríamos plantear la suma de áreas así. El S1 es A por R dividido entre 2, así lo vamos a considerar. Y la segunda área debe ser B por R dividido entre 2. Bueno, o sea que la suma de las áreas, la expresión pedida toma esta forma. Se repite R medios, o sea que me queda R medios multiplicado por A más B. Ya. Pero la expresión está en función de R, que no debe aparecer, solo debe aparecer A y B en la alternativa. Entonces hay que ver cómo calcular la longitud, ¿no? de ese valor, ¿no? De R. Bueno, como es sin centro y es bisectriz, entonces vamos a hacer un pequeño artificio. ¿Qué les parece? Miren. Se suele hacer lo siguiente en estos casos. Se suele prolongar la bisectriz. Y usted dirá, ¿por qué? Por lo siguiente, mire. Si usted levanta perpendicular acá, va a ocurrir algo interesante. Si usted le coloca acá un ángulo omega, sería complemento de alfa, que lo puede pasar enfrente por opuesto. Y si usted levanta perpendicular y tiene alfa de nuevo, o sea, acá aparece otra vez omega, el complemento. O sea, están encubiertos triángulos isósceles. Omega, omega, este B en realidad es esta longitud también, ¿ve? Ahí tiene B. Entonces lo mismo, el mismo truquito se puede plantear por aquí. Se prolonga esta longitud, se levanta perpendicular. Entonces ya por analogía, esta longitud, esta perpendicular va a coincidir con A. Entonces podríamos nosotros aplicar el conocido teorema, ¿no? Si tengo paralela A con B y trazo las líneas cruzadas, desde el punto de corte su respectiva paralela tiene fórmula. En semejanza, por teorema, se sabe que esa distancia que coincide con el inradio se calcula como producto dividido entre la suma. Es decir, A por B sobre A más B. Entonces lo podemos reemplazar. Entonces decimos reemplazando el valor en la expresión. Entonces sería S1 más S2. Voy a tener A más B entre 2 multiplicado por el R, pero el R sale producto entre suma. Me sale producto entre la suma. Ajá. Entonces puede notar que la suma arriba y abajo se va a anular. Así que el resultado de la suma de las dos áreas debe salir en función de A y de B, el producto dividido sobre 2. Esa sería nuestra respuesta. Interesante, ¿no? No se olvide ese truquito, ¿eh? Que se forman los isósceles y aplicar el teorema de la paralela. ¿Ya? Seguimos. Vamos por más. Otra pregunta, número 7. Sí. A ver, en el caso número 7. Se tiene una malla cuya longitud es L y con ella se quiere cercar un terreno, dice, que tiene forma de trapecio circular. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Tengo un terreno en forma de trapecio circular. Lo haré así, ¿no? Trapecio circular. Entonces, vamos a colocar bien acá. Vamos a ver. Observe, entonces, esto es lo que nosotros conocemos como trapecio circular. Entonces, con una malla de longitud L, que es fija y constante, puedo yo cubrir todo ese contorno. Es decir, este trapecio circular tiene longitud de base A, B, y tiene una respectiva alturita H.
O sea, si la malla L va a cubrir el contorno de ese terreno en forma de trapecio circular, quiere decir que L coincide con todo su perímetro. Es A más B más 2H. Bueno, entonces, si eso es lo que se cumple, ¿no? Calcule, ojo con ello, la máxima área del terreno, ¿no? Y como puede ver en las claves, debe aparecer en función de L. Piden área máxima. Área máxima. Bueno, área para un trapecio circular. ¿Cómo se mide? Área para un trapecio circular, al igual que los trapecios convencionales, suma de bases entre 2 por la altura, solo que las bases son longitudes de arco. Suma de las bases entre 2 multiplicado por la altura. Ah, pero hay un detalle, pues. Este A más B usted lo puede despejar de aquí en función de L y reemplazarlo. Entonces va a decir el área S debe ser, si yo despejo, puede ver que es L menos 2H dividido entre 2 y multiplicado por H. Bien. ¿Cuál sería la expresión del área entonces? Ya se está reduciendo. Si hacemos la operación, vemos que sale, a ver, L medios de H. Este 2 se cancela y me quedaría H cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Sí, bueno, ahora, si uno quiere maximizar, acá puede trabajar la expresión de diversa manera. Hay algunos que utilizan la derivada, otros pueden darle la forma del binomio al cuadrado. Si nos damos cuenta de lo siguiente, a ver, si le damos la expresión de una forma más sencilla, ¿cómo debería ser? Yo puedo, sí, ¿no? En realidad es así, a ver, si no me equivoco. Sí, así sería, ¿no? Podemos llegar a esta conclusión final acomodando los valores, la expresión del área. Ahora, acá hay un detalle, Si nosotros sumamos estos dos factores, resulta que va a dar un valor constante. Observen, si nosotros sumamos H, los dos factores, si nosotros los sumamos, va a salir L medio. Recuerde que L es la longitud de la malla y eso no varía, eso es constante. Ah, y la mitad sigue siendo constante. O sea, nosotros tenemos una teoría cuando ello ocurre. Si yo tengo que dos factores, la suma de sus medidas da un valor constante, su producto máximo se produce cuando cada factor es la mitad de ese valor. Así es. O ambos factores son del mismo valor también, ¿no? Que es equivalente. Fíjese, como estos dos factores, su suma es una constante, y esa suma constante da L medios, entonces, ¿qué valor vamos a dar para cada uno? Vamos a decir, esto se produce cuando los dos factores tienen que ser iguales. Vamos a decir el S máximo se debe considerar cuando los dos factores H y L medio menos H sean iguales. O sea que yo voy a tener 2H igual a L medios o que H es L cuartos. Eso es precisamente decir que cada factor vale la mitad de la constante, ¿no? Si la constante es L medios, la mitad L cuartos. Por eso H se está demostrando que es L cuartos. Por lo tanto, con L cuartos yo voy a encontrar el área máxima. Entonces voy a reemplazar. Área máxima será, recuerde que la expresión es L medios por H menos H cuadrado. L medios por H, reemplazo el L cuartos menos H cuadrado, que sería L cuadrado entre 16. Este es el área máxima. Esto es L cuadrado entre 8 menos L cuadrado entre 16. Ya haciendo la operación lo puedo homogenizar. 2L cuadrado entre 16 menos L cuadrado entre 16. Así estaría trabajando y encontrando el resultado que el área máxima de esa región trapecial circular sería L cuadrado sobre 16. ¿Está bien? Es un método. También, si usted conoce derivada, también lo puedo derivar igualar a 0. O si no, darle la forma del binomio al cuadrado y despejar. En todos los casos, el valor que se maximice es para H igual a L cuartos. ¿Ya?
Muy bien, vamos con otra situación. Caso número 8. Caso número 8. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya, figura del espacio. Ojo, tenemos una cuña cilíndrica. Cuña cilíndrica. Nos piden el área total. Bueno, vamos a plantear lo siguiente. Acá está la cuña cilíndrica. Así, ¿no? Ya. Ahí está. Ahí tengo mi cuña cilíndrica, coincide acá. Muy bien. Entonces nos están pidiendo encontrar, ojo, el área total, el área total. Bien, entonces me dice, la cuña cilíndrica tiene altura 3, pero radio de base 2. Altura 3, radio de base 2. Ah, bueno. Quiere decir que acá hay un notable incluso, ¿no? 3, 4, acá hay un ángulo de 37 todavía. Bueno, entonces, si queremos, jóvenes, el área total, tenemos que ir por partes, porque hay dos bases distintas. Esta es una base circular abajo y arriba es inclinado, eso es una elipse, ojo, eso es una elipse. Y tenemos el área lateral. Para el área lateral necesitamos el eje que une los centros, como acá es 0, esto directamente sale la mitad, 3 medios. Entonces yo puedo calcular primero el área lateral. El área lateral sería, para cilindros, 2pi radio por el eje. Por el eje, así es el área lateral. Entonces vamos a poner radio, sería 2, pero el eje es, como vemos acá, 3 medios. Entonces ya tengo el área lateral. Este 2 se cancela, tengo como área lateral 6pi. 6pi unidad cuadrada en mi área lateral, pero me piden área total. Entonces voy a poner, esta es la base 1 y esta de acá es la base 2. Entonces el área de la base 1 también es sencillo, es un círculo de radio 2. Pi por 2 al cuadrado, el área de la base 1 sería 4pi. Unidades cuadradas. Nos está faltando calcular el área de la base 2, es decir, el área de la base elíptica. Pero puede notarse que el área del círculo, el área B1, es la proyección del área B2, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una relación de proyecciones, se puede trabajar y establecer la conexión de las áreas. Claro que sí. Sabemos lo siguiente. El área que es proyectada, el área proyectada es igual al área de proyección por el coseno del ángulo diedro entre los dos planos, ¿no? Por el coseno del ángulo diedro entre los planos. Eso es lo que se suele hacer cuando se trabaja con áreas proyectadas. El área proyectada sería el área B1, el área del círculo, que es 4pi. El área de proyección es el área B2, el área de la elipse, que está en la parte superior. Y el diedro que forman ambos planos, como vemos, pues es 37. 37 se había notado. ¿Cuánto es su coseno? Su coseno de 37 para nuestro ejemplo. Coseno de 37 deben de ser 4/5. 4/5. Ese es el coseno de 37. Bueno, entonces este 4 se anula. Llegamos a la conclusión que el área B2 de esa elipse sería 5pi unidad cuadrado y con eso ya tendríamos el total. Porque nos dicen encontrar el área total de la cuña cilíndrica. Tenemos que sumar las tres partes. 6pi, 4pi y 5pi. Si sumamos, tenemos un total de 15pi unidades cuadradas como respuesta al área total de esta cuña cilíndrica. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Tenemos más. Caso número 9. Caso número 9, veamos.
Ahora trabajaremos con una pirámide EABCD con base cuadrangular. Muy bien. Vamos a colocar así lo siguiente. Una base cuadrangular. A ver, tratemos de representar ello. Una base cuadrada para nuestra pirámide. Sí. Ya está. Bueno, si es pirámide regular, su altura tiene que caer obligatoriamente en el centro, como sabemos, por condición. Vamos a evaluar aquí. Ahí está. Ahora, las aristas laterales. Las aristas laterales. Vamos a ver. De esta manera. Ya está. Listo. Vamos a trabajarlo de la siguiente manera, jóvenes. Veamos, dice pirámide regular EABCD. Entonces, el E va a estar arriba. ABCD. Listo. Dice acá, vamos a trazar una sección, es decir, un plano que va a cortar esa pirámide. ¿Está bien? Pero lo hará con las siguientes medidas. Ojo con la notación, porque dice MNQP. MNQP. EM mide 3. Entonces voy a tomarlo por aquí. EM mide 3. El siguiente vértice es el N. Y luego sigue el QP. Ya, QP. Si el plano lo trazo, va a cortar por acá. Algo así debe ser, ¿ah? Se traza el plano, se forma la sección en el corte que está por aquí. Sería entonces MN QP. De esta manera. Entonces, las longitudes están definidas, ¿verdad? Las longitudes están definidas. Son EM3, EQ5, EP6 y piden la cuarta, EN. ¿Qué valor debe tener? Bueno, ¿qué se hace en este tipo de casos? En este tipo de casos. Ahí hay una relación entre esas medidas, pero ¿cómo establecer? Bueno, como abajo la base es un cuadrado, nosotros podríamos decir así, ¿no? Podríamos decir, oye, yo puedo trazar tanto por acá, se va a formar un triangulito con la otra, ¿no? Entonces voy a decir, miren, es interesante. Cuando uno traza el plano, se forma acá, obviamente, en esta dirección, estamos trazando un plano, se van a formar ángulos iguales. Se van a formar ángulos iguales acá, un alfa con un alfa. Claro que sí, ¿no? Porque la altura cae en el punto medio. Se trata de un triángulo isósceles y al momento de trazar la altura debe ser bisectriz. Entonces me va a definir un triángulo, puede ver aquí, donde esta bisectriz yo le voy a llamar Y, digamos. Nosotros tenemos el siguiente teorema, ojo, el siguiente teorema, que se puede demostrar con semejanza de triángulos. Cuando usted tiene un triángulo de lados A y B y traza una bisectriz, en este ejemplo de longitud Y, ahí hay una relación conocida, ¿no? Hay una relación conocida. La relación es, por semejanza, 2 coseno del ángulo entre la longitud de la bisectriz es igual a la suma de inversas de los lados. Así es. Ahí se cumple que es 1 entre A más 1 entre B. Definitivamente, tenemos eso. Entonces yo puedo decir que en este triángulo, este Y es una bisectriz y 3 y 5 serían los lados. Así que puedo hacer cumplir esa relación. Es decir, 2 coseno de alfa dividido entre Y debe ser igual a 1/3 más 1/5.
Ya, pero si usted trabaja no con este triángulo, sino con el otro triángulo, el que está por acá. Entonces, como van a ser congruentes, en el otro lado la partición se va a dar de la misma manera. Se va a dar con alfa y alfa. Y se repite la situación. Es un triángulo cruzado, pero los lados laterales serían ahora x con 6. O sea, es el mismo criterio de aquí para el otro lado, ¿no? Se repite el ángulo alfa y alfa porque los triángulos son congruentes, claro. Entonces, allí en ese otro triángulo usted plantearía lo mismo. 2 coseno de alfa y es la misma bisectriz y repartida, pero los extremos serían x y 6, los opuestos. O sea, lo curioso de esto es que estamos demostrando una relación bastante interesante. Que cuando se traza una pirámide cuadrangular, un plano secante, la suma de las inversas de los lados opuestos terminan siendo del mismo valor. A esa conclusión llegamos. Vamos a poner aquí conclusión. 1/3. ¿Será así ya? ¿Está bien? ¿Lo podemos poner de esa manera? Sí, ¿no? A ver, un poquito más abajo creo. Vamos a hacer la operación. Ya. Esta suma de inversas, chicos, son las mismas. O sea, debo poner 1 entre x más 1 entre 6 es igual a 1 entre 3 más 1 entre 5. Ya habría que hacer la respectiva operación, ¿no? Bueno, es un poquito trabajar con el tema de las fracciones, ¿no? Trabajar con el tema de las fracciones, sí. A ver, ¿a qué resultado llegaríamos? ¿A qué resultado llegaríamos? Sería 1 entre x más 1 entre 6. Por acá si yo lo opero voy a tener 8 sobre 15. Ahora sería cuestión de pasar a restar, ¿no? 8 entre 15 menos 1 sobre 6, ¿no? Entonces voy a tener 48 menos 15. ¿Cuánto es eso? 48 menos 15. 48 menos 15 debo tener sí, ¿no? 33, ¿sí? Y abajo 15 por 6 90. Yo le puedo sacar tercia. Tercia acá me queda, bueno, ¿qué valor? Tercia 11, tercia 30. Bueno, muchachos, entonces lo que van a hacer es dividir el valor 30 entre 11 y el resultado, porque x es la inversa, 30 entre 11 le debe arrojar un valor igual. Debe ser un aproximado de 2,72. Y bueno, eso ya sería la parte operativa, ¿no? Podríamos concluir que ese es el resultado. Lo importante de esto es reconocer que cuando se traza una secante sobre la superficie lateral de una pirámide cuadrangular, la suma de inversas de los lados opuestos terminan siendo del mismo valor. Eso es lo que va a aplicar en el caso no de, ¿ya? ¿Hacemos entonces la pregunta 10? Sí, a ver, la pregunta 10 pasamos. Bien, para la pregunta 10. Tema cilindro, jóvenes, cilindro, veamos. Si tengo un cilindro cono, bueno, es un cilindro dentro de un cono en realidad. Tengo el radio de la base de un cono R y de altura H. Bueno, entonces vamos a señalarlo, ¿no? Vamos a decir, tengo por acá mi cono recto de revolución. Y al interior de mi cono debe ir, dice, un cilindro inscrito. Bien, un cilindro inscrito. Se lo dibujamos. Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Yo tengo definido los elementos del cono. Los tengo definido. Radio R mayor y altura H. Listo. Esto está definido. Entonces, debo buscar un cilindro que esté inscrito, pero ¿bajo qué condición? Encuentre la altura de dicho cilindro que me produzca su mayor área lateral. O sea, yo quiero la altura de ese cilindro que me produzca
la mayor área lateral posible y debe salir en función del H del cono. Bueno, entonces, área lateral. Para encontrar esa área lateral necesito el radio de ese cilindro. Le voy a asignar la variable R, cosa que acá por diferencia, esto se llamará H menos H, ¿no? Diferencia de alturas. Yo voy a colocar acá un ángulo alfa de referencia y le puedo sacar una semejanza a través de una razón trigonométrica como la tangente del ángulo, ¿no? Por ejemplo, la tangente del ángulo debe ser cateto opuesto R mayor entre adyacente H. H mayor. Ya, pero la tangente del ángulo también es este cociente entre R menor y la diferencia de H. O sea que el R menor del cilindro yo lo puedo despejar y me sale R entre H por H menos H. Esa sería la expresión. Ahora vamos en búsqueda porque dice, ¿no? Piden el área lateral máxima del cilindro. Bueno, entonces yo tengo que encontrar cuál es el área lateral del cilindro por fórmula. Vamos a decir, área lateral del cilindro, la fórmula es 2πr por su altura. 2πr por su altura. Entonces sería así. Pero como R lo tenemos en función de los otros elementos, podemos reemplazar. Entonces vamos a decir, esto se convierte en 2pi. A ver, voy a reemplazar, ¿ya? Si yo reemplazo, tengo R entre H por H menos H y todo por H. Esa es la expresión. Recuerde que son fijos, constantes, no se alteran, tanto el radio mayor del cono como la altura mayor. Estos son valores constantes, ¿no? Lo que se van a mover, van a variar de longitud son el H y el R, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya, pero estamos consiguiendo en función de una de las variables, que es H. H menor. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la expresión resultante? ¿Cuál sería la expresión resultante? A ver, aquí, si yo multiplico, voy a tener, a ver, resultado, 2pi, a ver, el primer factor, 2pi, ¿algo se cancela o no se cancela? Mire, 2pi RH, fíjese que este valor es una constante. El pi, el r y el h son valores que se repiten, eso es una constante. O sea, lo que me interesa es esto. Me interesa que es h menos h por h. Entonces, si usted tiene el área lateral y usted piensa maximizar, dado que esto es un valor constante, lo que tenemos que maximizar es este producto. Pero da la casualidad que si nosotros, estos dos factores, si yo los sumo, me da h mayor, que es una constante también, y lo hemos visto en otro ejercicio. Si usted suma los factores y resulta dar un valor constante, el producto que se maximiza es cuando cada uno de ellos toma la mitad de esa suma constante. Listo. Entonces, el área lateral será lo máximo cuando este factor h sea la mitad de esa suma constante. Cuando sea h mayor. O lo que es lo mismo, igualar los dos factores. Si usted los iguala al despejar, encontrará que la altura del cilindro que maximiza el área lateral sería la mitad de la altura del cono recto. Entonces, vea esa estrategia. Ya sabe que otra opción es la derivada o completar cuadrados. Pero son las formas como se pueden trabajar para máximos y mínimos, que está viniendo mucho pues en exámenes de admisión, ¿no? De la Universidad de Ingeniería. Es un clásico, ¿no? Los máximos y mínimos, que también se ven ya cuando uno está dentro de la universidad, ya se enseñan otras técnicas pues de nivel más avanzado, ¿no? Pero a nivel pre podemos utilizar algunos de estos criterios. Bueno, jóvenes, esperando que haya sido de su utilidad este repaso para el próximo ya examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería,
Profesor Cristian Tello se despide a nombre de la Academia Grupo Ciencias. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.